Ay, me he olvidado de colocar en grabar, ¿no? Pero bueno, vamos a ya lo que resta de la clase, pues en este caso a grabar. Listo, seguimos, pues vamos a hablar de la biogeografía, que es el último, se puede decir, de nuestras pruebas de evolución, ¿no? Entonces, vamos con la biogeografía, lo cual, pues, obviamente. Se puede decir que frecuentemente se ha estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos muy cercanos, obviamente, pero aislados entre sí. Y pues de su estudio se puede deducir que las diferencias entre estas especies son fruto de las sucesivas adaptaciones que los individuos han ido haciendo, obviamente, debido a sus nuevos hábitats. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente a partir de una única especie antecesora, se puede decir que ha existido mucha evolución en cuanto a ella, ¿no? Y colocábamos el ejemplo pues de Darwin y los pinzones, ¿no? Cuando vimos en este caso el origen de la evolución. Ahí hablábamos de Darwin, que también se puede decir que entra en esto de la biogeografía, ¿no? Ya que evolucionan, obviamente, a partir de una única especie antecesora y de ahí, pues, según sus hábitats, van evolucionando, ¿no? Listo. Continuamos, vamos con la evolución humana. Listo. En cuanto a la evolución humana, pues obviamente podemos hablar en este caso de que el ser humano actual pertenece a la especie de los Homo sapiens y forma parte del gran grupo de los primates también. De todos ellos, pues los más cercanos al ser humano son el orangután, el gorila, el chimpancé. Tres, como menciono, son los más cercanos al ser humano: el orangután, el chimpancé y el gorila, ya que obviamente compartimos un antepasado en común y una serie de características también, ¿no? En este caso, pues, ¿qué características se puede decir que compartimos? Compartimos la capacidad craneal elevada en comparación a su tamaño. Compartimos la visión en tres dimensiones, que en este caso, recuerden, es de gran importancia, ya que comparados a otros mamíferos, en los que predomina, perdón, en los que predomina el sentido del olfato, ¿no? Nosotros tenemos visión en tres dimensiones. Como menciono, gran importancia de la visión comparados con otros mamíferos en los que predomina el sentido del olfato. Tenemos también otra característica que compartimos, que son dedos pulgares oponibles a las cuatro extremidades. Se puede decir que el ser humano ha perdido esta capacidad en los pulgares de los pies, los dedos pulgares oponibles en los cuatro extremidades. El ser humano pues ha perdido estas capacidades, se puede decir, en los pulgares de los pies. También tenemos tendencia al bipedismo. En este caso pues solo el complemento tiene el ser humano, ¿no? El ser humano es el único que tiene tendencia al bipedismo, porque pues el ser humano es el único que está completo en este caso, ¿no? También tenemos estructura y comparación en sociedad, complejo, ¿no? En este caso, como menciono, tenemos estructura y en este caso, pues sí nos podemos a comparar el comportamiento que tienen entre sociedad. El ser humano es muy complejo en este caso, en cuanto al comportamiento en sociedad. También tenemos el periodo de cuidado de las crías muy prolongado. Recuerden que obviamente nosotros, en cuanto al ser humano, tenemos la crianza, en este caso, de nuestros bebés muy prolongada, ¿no? Y tenemos ausencia de la cola, obviamente presente en otros tipos de primates. Se puede decir que el ser humano, pues obviamente ya no tiene en este caso cola. Y la única especie que actualmente existe del género Homo es el Homo sapiens, a la que se ha llegado pues después de un proceso evolutivo, el Homo sapiens, ¿no? En este caso, el Homo sapiens es nuestro,
antecesor del Homo, ¿no? Miren, aquí tenemos una fotito, en este caso, en cuanto a la evolución humana, tenemos al orangután, tenemos al gorila, al chimpancé y al humano. Todos de dónde proceden, pues obviamente el procónsul africanus. Tenemos en este caso el procónsul africanus, que es de todos. Descendemos en este caso del procónsul africanus, tanto el orangután como el gorila, como el chimpancé y como el humano. Pues todos pertenecemos en este caso al procónsul africanus. Recuerden, todos pues compartimos algunas características. Las que compartimos en este caso, pues tengo colocadas en nuestra diapositiva, ¿no? Recuerden también que les mencionaba que tenemos, se puede decir, la única especie que actualmente existe del género Homo es el Homo sapiens, a la que se ha llegado pues después de un proceso de evolución. Y llamamos homonización al conjunto de cambios que han dado lugar a la aparición del Homo sapiens. Entonces, en este caso, pues vamos a ver la homonización. Recuerden que menciono que entre los cambios evolutivos básicos del proceso de homonización destacan la adquisición del bipedismo, el aumento en este caso de la capacidad craneal y el desarrollo de la cultura, que son algunas características, ¿no? Y pues a continuación vamos a ver a detalle cada una de ellas. Como menciono, vamos a ver la adquisición del bipedismo, el aumento de la capacidad craneal, el desarrollo cultural, pues todo ello, ¿no? Vamos a ver a fondo. Empezamos entonces con el bipedismo. Pues como mencionaba, eh, el bipedismo es la adquisición de la postura erguida. En este caso, pues obviamente es sobre las extremidades posteriores. Se puede producir esta postura erguida. El bipedismo, como mencionó, es la adquisición de la postura erguida sobre las extremidades posteriores. Y finalmente, pues se puede decir que la anatomía comparada entre el ser humano y el chimpancé nos permite conocer los cambios y las ventajas que conlleva el bipedismo. Recuerden entonces, ¿qué es el bipedismo? ¿Quién me dice qué es el bipedismo? Chicos, ¿qué es el bipedismo? Chicos, tengo a Nirvani. ¿Recuerdas qué es el bipedismo? Gilda, ¿recuerdas qué es el bipedismo? Ángela, ¿recuerdas qué es el bipedismo?
La adquisición de la postura erguida. Muy bien, Ángela. La posición de la postura erguida, obviamente, sobre las extremidades posteriores. Muy bien. Es la adquisición de la postura erguida sobre las extremidades posteriores. Recuerden que nuestra anatomía comparada entre el ser humano y el chimpancé nos permitirá conocer los cambios y las ventajas que conlleva el bipedismo. Pues obviamente, en este caso, tenemos a nuestro chimpancé comparado con el ser humano. Y vamos a verlo. Chimpancé, si ustedes logran ver los pies, en este caso, miren cómo son. ¿Qué decíamos? Recuerden que les mencionaba en este caso que de los dedos pulgares oponibles de las cuatro extremidades, pues el ser humano ha perdido esta capacidad en los pulgares de los pies, los oponibles, ¿no? Miren, aquí tenemos, y en cambio el ser humano pues ya no lo tiene. El chimpancé también tiene manos oponibles y el ser humano ya no las tiene. Recuerden que como caminaban en este caso de forma, los chimpancés obviamente caminan con sus cuatro extremidades, de ahí su forma de las manos y de los pies. Pero como el ser humano en este caso ya tiene bipedismo, que es la adquisición de la postura erguida sobre las extremidades posteriores, se puede decir que ya tiene, obviamente, ya tiene otra forma, ¿no? Nuestras manos y nuestros pies. Y finalmente, pues recuerden también que si ustedes logran ver el chimpancé, en este caso en cuanto a su cabeza, también es diferente con la del ser humano. También es diferente, ¿no? Miren, también es diferente. Por ejemplo, en cuanto a los pies, se puede decir que el peso del cuerpo recae obviamente en pies y piernas. Ello comporta en este caso un menor gasto energético en los desplazamientos, ya que obviamente están erguidos. Se acortan los dedos de los pies y el pulgar deja de ser oponible. ¿Sí ven? Miren, aquí tenemos el pulgar oponible en el pie y aquí pues ya no tenemos nuestro pulgar oponible. Las piernas se alargan y dejan de estar flexionadas en este caso. En cuanto a las manitos, pues manos y brazos quedan libres, posibilitando así el transporte de alimentos para compartir con las crías. Se alargan los dedos de las manos para facilitar la manipulación y se acortan los brazos, en cambio. En el chimpancé, pues los brazos son más largos porque obviamente también caminan con los brazos, ¿no? Listo, en el chimpancé, pues miren, y en comparación con el ser humano cambia también su cabeza, ¿no? La cabeza ya se sitúa en la parte superior del eje central del cuerpo. Así pues, los bípedos pasan a tener un mayor alcance visual y así pues a conocer mejor su entorno. Recuerden que la unión de la cabeza al cráneo, pues obviamente, en este caso la unión primero empieza columna cráneo tiene lugar en la base. Si ven ustedes en la base del cráneo, tiene la unión de columna con el cráneo. Es en la base, ¿no? Listo. Y pues esto en cuanto pues al bipedismo, ¿no? Si ven nuestro bipedismo. Y ahora nos vamos con la capacidad craneal y cultura, que son obviamente nuestros otros, nuestros otros dos factores. Vamos entonces en cuanto a la capacidad craneal y la cultura. En la actualidad, pues se puede decir que nosotros consideramos relacionadas evolutivamente con el Homo sapiens las siguientes especies. Tenemos al Australopithecus afarensis, al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo antecesor y al Homo neanderthalis. Todos ellos, pues ya obviamente están extinguidos, ¿no? Pero pues consideramos relacionados evolucionadamente con el Homo sapiens.
Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? En cuanto pues al proceso de homonización, está asociado al aumento progresivo de la capacidad craneal. En este caso, pues se puede mencionar que el proceso, como menciono, de homonización está asociado a un aumento progresivo de la capacidad craneal, de forma paralela y seguramente relacionada con ella. Observamos pues la aparición y evolución de la cultura y el género Homo. Desde un punto de vista biológico, pues la cultura es el conjunto de prácticas, comportamientos y sus manifestaciones que son transmisibles por aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, pues son independientes de la genética. Y así, pues la siguiente tabla aparecen las características craneales de estas especies relacionadas evolutivamente con el ser humano, así como pues las apariciones culturales asociadas más relevantes, ¿no? Entonces, como menciono, vamos a ver cada una de ellas en este caso. Miren, aquí tenemos la especie, pues, Australopithecus afarensis. Tenemos hablando en cuanto a las características generales, si ustedes ven, miren, voy a hacerles más grande para verlo de una mejor manera. Ya, listo. Entonces, como especie, tenemos al Australopithecus afarensis. Como características generales, pues la antigüedad es más o menos de 4 a 2,5 millones de años. Tenemos una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos. La cara, en este caso, si ustedes ven, es grande en comparación al cráneo y proyectada hacia adelante. Miren, la cara es grande en comparación, como menciono, al cráneo y proyectado hacia adelante. Tenemos también a nuestro Homo habilis, el cual pues tiene una antigüedad de 2,5 a 1,6 millones de años. La capacidad craneal es de 6,45 centímetros cúbicos. Y la cara, pues si ustedes logran ver, es más pequeña respecto al cráneo y menos proyectada hacia adelante. Y pues tenemos una aportación cultural que ellos fabrican utensilios sencillos. Nuestro Homo habilis. Seguimos con el Homo erectus, que en este caso, pues puede decir que su antigüedad es de 1,8 a 3.000 millones de años, ¿no? La capacidad craneal ya es de 1.000 centímetros cúbicos. Y si ustedes logran ver, ya la cara está proyectada hacia adelante y con prominentes arcos sobre los ojos. Miren, prominentes arcos sobre los ojos. Y el Homo antecesor, pues tiene una antigüedad de 1 millón a 500.000 millones de años, los cuales pues su capacidad craneal igual es de 1.000 centímetros cúbicos, la cara pues similar al Homo erectus, pero con mandíbula más prominente, ¿no? Pero con mandíbula más prominente. En cuanto a la aportación cultural, pues tenemos utensilios de piedra pulida. En este caso, pues tenemos la práctica de ritos funerarios con nuestro Homo antecesor. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a las especies. Recuerden, hemos visto 4 especies, ¿no? El Australopithecus afarensis, el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo antecesor. Son 4 lo que hemos visto. Y pues en cuanto a sus características generales, ya vimos la antigüedad, la capacidad craneal, la cara, en este caso la forma que tiene,
y también las aportaciones culturales que han tenido nuestras, nuestros, eh, nuestros antepasados, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre el origen del ser humano actual. Pues se puede decir que todos los seres humanos actuales descendemos de una primera población ancestral de Homo sapiens, que apareció obviamente en la Tierra hace aproximadamente 160.000 años. La datación del registro fósil indica que durante miles de años los Homo sapiens convivieron con otras especies de Homo, como el Homo neanderthalis, que ya vimos. Y pues les voy a presentar un esquema que representa la evolución humana y la expansión del Homo sapiens según las últimas teorías aceptadas por la mayor parte de la comunidad científica. Estas teorías combinan los datos que proporciona el registro fósil con los últimos estudios de comparación del ADN. Ya les voy a mostrar cómo menciono el esquema. Miren, aquí tengo mi esquema. El esquema me dice en este caso, pues, que el Australopithecus afarensis y el Homo habilis son los antepasados del Homo erectus. Una parte de la población del Homo erectus se lleva en este caso, pues a cabo una migración fuera de África. Esta población evolutiva, en este caso, pues evoluciona después al Homo antecesor. Y este será el antecesor del Homo neanderthalis. Este punto de entre punto es controvertido, ya que algunos científicos consideran que el Homo ancestralis se puede decir que es únicamente una variedad del Homo erectus, pero pues obviamente está en divulgaciones todavía, ¿no? Y el Homo sapiens pues tiene su origen en África. Desde allí y después de diversas migraciones se extiende por todo el mundo, desplazando a otras especies del género Homo. En este caso, pues con las que se coexistieron. ¿Sí ven? Con las que coexistieron. Y pues finalmente las características biológicas de nuestra especie se han mantenido prácticamente invariables desde hace 40.000 años, pero se ha producido una evolución muy importante que muchos especialistas dominan la evolución cultural, determinada por la capacidad de aprender en este caso, ¿no? Recuerden que el aprendizaje se realiza a partir de la información no genética, ya que el aprendizaje es artístico, científico, histórico, técnico, que el ser humano recibe tanto verticalmente de las generaciones que la precedieron como horizontalmente de sus contemporáneos y de sus propias aportaciones. Este proceso pues ha modificado enormemente, sobre todo en las últimas décadas, el modo de vida de numerosas poblaciones humanas. Recuerden que obviamente todos tenemos un antecesor. Listo. Y esto sería todo por el día de hoy. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Listo. Entonces, Todo claro, licenciada. Angelita, gracias. Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego con todos.